Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido una semana más a un episodio del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y además escuchando un acento de Andalucía. Yo soy Antonio, profesor de español y creador de contenido para el canal Spanish with Antonio, por si aún no me conoce. Bien, pues hemos llegado ya al episodio 25 de este podcast. ¿Quién nos lo iba a decir? Espero que estéis disfrutando con este podcast tanto como yo estoy haciéndolo creando estos episodios. Y por ejemplo el podcast de hoy pues es muy chulo también porque vamos a tener otra entrevista. Vamos a hablar sobre el tema de la educación. Vamos a responder a preguntas como ¿cómo de importante es la educación para la sociedad? ¿Qué podemos cambiar para hacer que la educación sea mejor? O cómo es un poco el sistema educativo español. Pero no voy a hablar de todo esto solo, sino que me va a acompañar alguien que sabe mucho de ello. Pero antes de empezar, te quiero pedir que si te gusta este podcast, pues recuerda que ahora en Spotify puedes dejar una valoración y también puedes valorar este podcast poniendo 5 estrellitas. Haciendo esto me estás ayudando un montón y sobre todo estás permitiendo que otra gente conozca este podcast y pueda aprender como tú estás aprendiendo. También te quiero avisar de que este episodio es un poquito más complicado que otros episodios pasados. Así que si necesitas leer la transcripción de este episodio mientras lo escuchas, no olvides que puedes leer la transcripción si te inscribes a mi Patreon. Allí no solo tendrás acceso a la transcripción de todos los episodios del podcast, sino también a otros contenidos exclusivos para los miembros del Patreon. Y ahora sí que sí, te dejo con la entrevista. Disfruta y aprende mucho. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Antonio. Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, estamos grabando el episodio un poquito tarde, ¿no? Después de trabajar, Eso es. pero bueno, a pasar un buen ratito y a tener una buena charla. Sí. En primer lugar, Cris, me gustaría que te presentaras un poquito y un dato que me interesa siempre de los invitados para que los oyentes sepan de dónde viene es tu origen, de qué parte de España viene. Muy bien. Bueno, pues yo me llamo Cristina, tengo 26 años y bueno, como origen pues nací en Castellón de la Plana, que es la comunidad autónoma o sea, la comunidad valenciana, pero pasé gran parte de mi infancia y bueno, pues de mi juventud en Zaragoza, o sea, en la comunidad de Aragón. Soy maestra, estudié el grado de magisterio en educación primaria, me especialicé en francés y también tengo la especialidad de pedagogía terapéutica y actualmente pues estoy trabajando en un centro público aquí en Sevilla. Llevas ya 2 añitos, ¿no? En Sevilla. Este es mi tercer curso, es mi tercer curso ya. Curso. Sí, Wow. Ok. sí, ¿Cómo pasa el tiempo, eh? la verdad que sí. Vale, Cris, has dicho que tú eres maestra, ¿no? Eso Y que es. estudiaste magisterio, pero ¿nos podrías explicar cuál es la diferencia entre maestro y profesor? Porque quizás los estudiantes, los oyentes, no tienen muy clara esta diferencia. Claro que sí. Bueno, es verdad que muchas veces usamos la palabra maestro y profesor como sinónimos y en cierto modo lo son, pero es verdad que hay hay varias diferencias, ¿no? La primera es verdad, bueno, que nos podemos remontar como a la etimología de las palabras, ¿no? Las dos provienen del latín y bueno, pues es verdad que ahí encontramos algunas diferencias. Pero realmente yo creo que lo que más interesa saber es en cuanto a la titulación, ¿no? El profesor es un docente que está especializado en una materia específica, ¿no? De la que se supone que es experto, pues en matemáticas, lengua y literatura, idiomas, historia, biología, y después pues se ha especializado en enseñanza. Y por otro lado, el maestro se forma pues en el grado de magisterio, es decir, lo hace específicamente en enseñanza.
Y su misión, además de la transmisión de conocimientos, ¿no? Pues es al final dotar al alumnado de una formación integral, ¿no? Un poco de la persona en su conjunto, de ser una figura de referencia. Entonces, realmente la diferencia es en la titulación, la formación de ambos. Y también podríamos decir que otra diferencia es el tipo de alumnado, ¿no? De estudiantes con quien trabaja, ¿no? Al final, Eso porque tú es. trabajas con niños, ¿no? Eso es, realmente el maestro, el que estudia el grado de magisterio, puede ser infantil, en educación infantil o educación primaria. Y el profesor, que es el que está especializado en una asignatura específica, imparte docencia pues, en secundaria, en bachiller y formación profesional. Incluso pues, se le llama también el profesor de universidad. Exacto, o sea que digamos que para que los oyentes lo tengan claro, tú trabajas con niños de primaria, ¿no? Eso es. Perfecto. Bueno, Cris, y yo sé la respuesta a esta pregunta porque, bueno, no hemos dicho cómo nos conocimos. Nosotros nos conocimos, Cris y yo, cuando trabajábamos en Francia como profesores, más o menos, vamos a decir profesores Sí, de era profesor. español. Sí. Y bueno, yo conozco mucho a Cris y sé de su vocación, pero dime, Cris, ¿siempre has tenido claro que querías ser maestra? La verdad que sí, es verdad que hay un origen ahí familiar, ¿no? Tengo dos tíos, que es una es maestra y el otro profesor, pero realmente desde que era muy pequeña, me acuerdo desde infantil, tenía como esa, o sea, siempre jugaba como a imitar a mis maestras de infantil, les ayudaba en clase para, o sea, como una especie de ayudante de la maestra, y siempre me ha llamado muchísimo la atención, siempre buscaba como parecerme a todas las maestras que tenía en infantil, en primaria, y la verdad que sí, o sea, nunca me planteé algo distinto, o si lo pensaba, no me veía realmente en ello, siempre ha sido mi sueño, ¿no? O sea, siempre he pensado que era esto. Wow, eso es muy raro de encontrar también, ¿eh? Realmente. Alguien que tenga las cosas tan claras desde tan pequeñito, ¿no? Ya, sí. Y Cris, ahora que te dedicas a ello, después de esa niñez en la que soñabas con ser maestra, ¿te merece la pena? ¿Te gusta? La verdad que sí, la verdad que estoy muy contenta de haber elegido esta profesión. Es verdad que tiene pues cosas que te gustan más, ¿no? En el día a día, y también hay dificultades y, bueno, pues días de todo, ¿no? Pero la verdad es que sí, se recibe muchísimo en esta profesión y estoy muy contenta, sí. Sí, bueno, realmente en cualquier trabajo, ¿no? Tiene sus más y sus menos, sus ventajas y sus desventajas, entonces imagino que la tuya no es una excepción, ¿no? Eso es, sí. Realmente lo que más me gusta de mi profesión es que, bueno, al final es un trabajo muy distinto cada día. Trabajar con niños es tener muchas historias que contar, anécdotas, sorpresas. Es un trabajo muy humano, muy cercano, muy agradecido. Recibes mucho cariño, ¿no? Eres como una figura de referencia para los niños, ¿no? Como una segunda mamá realmente en infantil Y y es mucha primaria, pues eres. responsabilidad, ¿no? También. Sí, mucha responsabilidad. Y bueno, aporta mucho, ¿no? Yo siento que este trabajo, o sea, me ayuda a ser mejor persona y mejor profesional. Yo creo que más que yo a ellos, yo aprendo de ellos cada día a ser mejor maestra, a tener mejor corazón, el poder ser parte de sus vidas. Y al final, pues como cristiana también, en mi profesión es como una respuesta a una de las llamadas de Dios en mi vida, ¿no? Es como una profesión que me ayuda pues a ofrecerme más, a dar lo mejor de mí, a servir más. Pero realmente también es verdad que hay dificultades, ¿no? en la profesión, que es mucho esfuerzo físico, psicológico y emocional también, ¿no? O sea, nuestro trabajo lleva una carga también de eso, porque estás en contacto con historias, con vidas que muchas veces pues tienen, bueno, que a lo mejor son delicadas, que hay Sí, tratos con cada las niño familias. tiene una historia, ¿no? Eso es. Y bueno, pues realmente físicamente y psicológicamente es cargante, ¿no? Y la cantidad de trabajo también que tenemos fuera del centro escolar. Realmente es un trabajo escondido del maestro, que detrás pues tenemos formación, preparación, reuniones, papeleo, coordinarnos.
Entonces realmente pues eso, tiene su parte de más dificultad, pero luego pues todas estas cosas que a mí también me llenan, ¿no? De ser maestra. Y bueno, imagino que el día a día con los niños que no paran, ¿no? Que son súper inquietos, en esa edad imagino que se distraen fácilmente, es súper agotador, ¿no? Sí, bueno, realmente es como todo. Sabiendo pues un poco las necesidades del alumnado y ceñirte a la edad que tienes y lo que necesitas, al final luego tú pues intentas trabajar de esa manera, adaptar la metodología y pues al final la enseñanza pues muy individualizada, ¿no? A tu clase y a las necesidades que tienes. Realmente las rutinas ayudan muchísimo, sobre todo en primaria, ¿no? Las rutinas, unas instrucciones pues muy directas, un trabajo muy individualizado y eso es muy importante. Sí, porque es verdad que, bueno, yo por ejemplo como profesor, es decir, y aquí haciendo la diferencia en el tipo de estudiante Mm, al que imparto lecciones, sí. es muy diferente porque en mi trabajo no está tanto el impartir valores, ¿no? Mm, Siempre hay un componente, pero no como tal. Sin embargo, yo creo que la parte más importante de un maestro, el papel más importante es el de transmitir valores, mm, realmente, más que conocimientos, ¿no? Porque al final eso los es. niños... Realmente el maestro, como dices, ¿no? Va más allá. Antes no lo he explicado, pero eso, el origen de la palabra viene de magister, en latín, y significa más allá, ¿no? O sea, realmente el maestro sí que transmite conocimientos, pero además de un papel académico, tenemos un papel muy importante que es en la formación de la persona, ¿no? Y además hoy en día con la cantidad de dificultades de familias pues, desestructuradas o problemas así en general que hay en la sociedad, se nos hace como más necesario, ¿no? Esa también transmisión de los valores, hacer a los niños pensar, ponerle nombre a sus sentimientos. Bueno, al final ayudarles también a que en el futuro sean unas personas que piensan, que son capaces de tomar decisiones en la vida y bueno, pues al final ser inteligentes, ¿no? Inteligentes no es solo tener conocimientos, sino pues tener habilidades también sociales, emocionales, etcétera. Claro. Es decir, es un papel difícil. ¿Y qué cualidades o qué aptitudes crees tú que necesita un maestro para desempeñar este trabajo? Yo creo que debería tener sensibilidad, ¿no? Para trabajar con los niños, pues que te guste al final trabajar con niños. Tiene que ser una persona cercana, una persona humana, ¿no? Porque al final esa implicación con el alumnado, con las familias, eh, tienes que tener pues eso, un trato cercano, compartir vida en el aula, mostrarte pues tal y como eres. Creo que es muy importante ser natural al final en clase, con la clase pues eso, ser como un equipo, ¿no? Que camina juntos. Y además de esa cercanía, también tener cierta autoridad, ¿no? Hacerte también respetar un equilibrio entre la cercanía y la autoridad. Ser una persona, yo creo que simpática y empática también con el alumnado. Ujú. Disfrutar enseñando, pasártelo bien. Eh, bueno, también yo creo que una persona flexible, también abierta a las necesidades cambiantes del alumnado, ¿no? Saber trabajar en equipo, creo que también es muy importante. Al final en el día a día tienes que trabajar con compañeros y trabajar en la misma línea, ¿no? Que en el centro educativo. Ujú. Y hay una cosa también que creo que debe tener un maestro, que es saber reconocer tus errores, ¿no? Y estar siempre dispuesto a aprender, tanto del alumnado como de los compañeros. Abierto a dejarte corregir y no importa la edad. Quiero decir, aunque tengas muchos años de experiencia, creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Y ganas de formarse. Creo que todo esto es imprescindible que lo tenga un maestro. Sí, yo creo que esa última aptitud que has mencionado, yo creo que se va perdiendo un poco con la edad, ¿no? Mm, Cuanto más mayor eres, menos receptivo estás a la crítica sí, o al cambio, ¿no? Pero
¿Cuántos alumnos tienes en clase normalmente, Cris? Pues en este centro la verdad es que tengo mucha suerte porque tenemos más o menos unos 15 alumnos por aula Ay, qué y bien, ¿no? eso es muy raro porque, bueno, normalmente se tienen unos 20, 24 de media, ¿no? Entonces, realmente estoy muy contenta porque es un número para mí el ideal, ¿no? Ujú. Para trabajar en clase, unos 15 alumnos, realmente para llevar a cabo una enseñanza individualizada, ¿no? Y adaptarte a los diferentes estilos de aprendizaje y que si viene pues un segundo maestro de apoyo o lo que sea, pues que se aproveche y eso, o sea, realmente ese es el número que tengo actualmente y creo que es como el número ideal, ¿no? Que creo que se debe tener. Pues sí, yo me esperaba mucho más porque, como tú dices, esa no es la norma. Y sobre todo creo que ya en secundaria el número de alumnos crece bastante, ¿no? Sí, 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 Ronda sí, los 25 para sí. arriba. Incluso tengo compañeras que en otros centros llegan a tener 28, incluso llegan a 30. Madre Depende mía. del centro educativo. Entonces yo creo que esto está cambiando, ¿no? La ratio y dificulta mucho. O sea, dificulta al final que el alumno tenga esa enseñanza individualizada, ¿no? O sea, dificulta mucho, por lo menos para un maestro, ¿no? Si a lo mejor hubiera dos en una clase, se puede llevar Claro. con 30 alumnos así una enseñanza compartida, pero, pero es muy difícil trabajar tan individualizadamente con esa cantidad de alumnos. Ujú. No, definitivamente, o sea, es una locura, ¿no? Sí, Creo sí, sí, que sí. ambos hemos trabajado con no ese número de alumnos, pero quizá un poquito menos y ya era una locura. Así Sí, que, sí, realmente sí. así Nosotros que no, en Francia realmente como hacíamos los desdobles, sí. llegábamos a tener incluso 10 o 12, ¿no? En clase, Ujú, ujú. incluso menos. Sí, 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 sí. Incluso menos, y realmente para la competencia oral, bueno, eso nos facilita mucho el trabajo, claro. Sí, 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 sí. Bueno, y yéndonos a un aspecto un poco más general, evidentemente tú como maestra le das importancia a la educación. Creo que mucha gente le da importancia a la educación, pero en tu opinión, Chris, ¿hasta qué punto es importante la educación en la sociedad? O sea, para formar a ciudadanos. Bueno, o sea, yo creo que la educación es esencial y es como la base, ¿no? De todo. Eh, realmente, la primera educación es la que se recibe en los hogares, ¿no? En las familias, y la segunda en la escuela. Y es verdad que actualmente nos encontramos con problemas en casa, familias desestructuradas o que dedican menos tiempo a los hijos, todo el daño que está haciendo el mal uso de las tecnologías en la sociedad, etcétera. Entonces, realmente estamos viendo como que la educación está como totalmente volcada en el colegio, ¿no? O sea, en el ámbito académico, en el ámbito personal, todo, Mm, ¿no? Y bueno, realmente pues es un reto, ¿no? O sea, es un reto. La educación es verdad que en las escuelas ha cambiado y bueno, sientes que tienes en tus manos pues el futuro de la sociedad española, ¿no? O sea, es que realmente muy importante, Chris, si ¿eh? lo piensas, hay muchas cosas que pueden influir en el niño para muy bien, pero también para muy mal. Sí, 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 Y, sí. y es muy importante también que desde el principio, pues eso, demos importancia a la educación y a cómo, pues cómo la enfocamos, cómo trabajamos con el alumnado y qué es lo que le decimos, ¿no? O cómo tratamos pues sus dificultades o sus puntos fuertes, porque realmente como que puedes condicionar el camino de esa persona, ¿no? O sea, la Total. educación pienso que es esencial. Si me lo permites, a mí me viene ahora a la cabeza una frase, ¿no? Que me encanta de Nelson Mandela, Ujú. que dice Claro. que la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. Y me encanta porque es verdad que antes de empezar la universidad y tal, pues ya cuando decides los estudios y tal, pues realmente eso yo siento pues que es tan importante la educación y que realmente ¿qué puedo yo hacer para cambiar el mundo? Pues yo es en lo pequeño, ¿no? En el día a día y realmente a través de esto, ¿no? A través de esta profesión y a través de la educación podemos hacer mucho bien al mundo, muchísimo bien. Bueno, Chris, esta parte deberías haberla dejado para el final,
Porque hubiera sido un cierre fantástico de la entrevista. Ay, Dios mío. Bueno, pues la editas. No, la dejaré así. Pero estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, voy a ligar esto con un poco la imagen o la percepción que tiene la sociedad aquí en España, por ejemplo, de los maestros. Y por eso mismo me parece muy injusto que siempre se desprestigia un poco, o creo que en mi opinión se infravalora bastante el papel del maestro. No se le valora lo suficiente porque nos olvidamos de lo esencial que son esos primeros años de educación. Ya no hablo académica. Entonces, sí, no sé si esto pasa en otros países, pero aquí en España es verdad que no se tiene la mejor valoración o la valoración que se debería tener para con los profesores, ¿no? Bueno, los maestros en este caso. Es verdad, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, bueno, nosotros hemos estado en otro país, ¿no? Y trabajando allí en Francia y realmente pues había un respeto al maestro, ¿no? Muy grande. Y luego yo también hice el Erasmus en Dinamarca y también vi como otra cara, ¿no? De cómo se valora al maestro, y allí es verdad que son pues la élite, ¿no? O sea, realmente ahí valoran muchísimo la educación y tienen al maestro pues muy bien valorado, ¿no? Es una figura muy respetada. Es verdad que aquí en España pues sí lo vemos como un trabajo bueno, pues importante, pero no creo que es verdad que estoy de acuerdo contigo, que no creo que se le esté dando el valor que merece, ¿no? O sea, empezando por el acceso a los estudios, ¿no? En la universidad, la formación que recibimos, que yo creo que podría ser de mejor calidad o enfocada de distinta manera. Y realmente, pues de cara, o sea, ya no solo pues la sociedad en general, las familias en concreto, ¿no? Que yo creo que se están perdiendo el respeto al docente, a nuestro trabajo y bueno, eso nos afecta, ¿no? Mucho y de cómo se comporta el alumnado con nosotros en el aula, vamos, que eso ha cambiado mucho. Sí, pero yo creo que también es algo social en general, ¿eh? Sí. Que no solo afecta al maestro, ¿no? Vale. ¿Qué mejorarías tú, Chris, ya que además tú ya tienes una experiencia en la educación? ¿Qué cambiarías del sistema educativo español? ¿Por dónde crees que cojea? Bueno, pues como ya he dicho, creo que empezaría por el principio, ¿no? Por cómo formamos a los maestros y profesores, ¿no? La calidad de la formación que estamos dando en las universidades. Y además el número de maestros y de profesores que salen, porque yo creo que es una gran cantidad de personas, ¿no? Hay más dificultad para encontrar trabajo y encontrar de verdad docentes pues, que tengan vocación y que realmente pues, desempeñen una buena función, ¿no? Entonces, realmente, pues la mejora de los estudios universitarios, la valoración al profesor en la sociedad, como también hemos comentado. Luego, el ratio, ¿no? De la ratio de alumnos por aula. ¿Qué es la Creo ratio? que ¿Puedes explicar un poquito qué es la sí, ratio? la ratio es el número de alumnos que hay por aula, ¿vale? Entonces, como hemos comentado anteriormente, cuantos menos alumnos hay en un aula, o sea, aún más individualizada puede ser la enseñanza. Entonces, realmente, en general, la ratio se está aumentando bastante en estos últimos años. Creo que habría que priorizar mucho en esto, ¿no? En que ya no dependa de un centro educativo u otro, incluso no de una enseñanza u otra, ya sea privada, concertada o pública, que se equipare un poco. Uy, aquí has introducido 3 tipos de educación que estoy seguro que los oyentes de otros países no están tan familiarizados, ¿no? Privada, concertada y pública. 3 tipos de educación que tenemos aquí en España. ¿Cuál es la diferencia, Cris? Bueno, pues realmente la enseñanza privada y concertada se diferencia de la pública en la financiación, ¿no? Por una parte, la educación privada es financiada por completo por las familias, o sea, las familias quien bueno, pues eso pagan por
por la educación de sus hijos y al final pues esas escuelas se mantienen gracias a esa financiación de las familias. Ujú. Luego la concertada, la educación concertada, tiene parte de la financiación de las familias, poquita, y el resto que se financia, bueno, que es la administración pública, ¿no? Que la financia es más o menos entre las dos. Y Ujú. luego la educación pública, que depende realmente toda del Estado, ¿no? De la administración. Ujú. Es totalmente gratuita, ¿no? Eso es. Ujú. Bueno, Chris, yo creo que hemos tratado muchas de las cosas que queríamos tratar. No sé si tú quieres decir algo más, añadir algo que se haya quedado en el tintero. Acabar de responder a la pregunta que me decías en cuanto a lo de qué mejoraría, que nos hemos quedado Ujú. ahí en los tres Es tipos de verdad, es enseñanza. verdad. Sí. Bueno, nada, comentar que también bueno, tenemos camino por recorrer en cuanto a la atención a la diversidad, ¿no? El alumnado con necesidades educativas. Realmente, pues los valores, ¿no? Que intentamos inculcar en el alumnado también, yo creo que hay que darle ahí una vuelta y hacer pensar al alumnado. También, pues la importancia de los estudios, porque realmente desde la normativa nueva, como que o sea, se apoya un poco el pasar de curso con asignaturas suspendidas. Bueno, como que no se esfuerza tanto, no se premia tanto pues el esfuerzo y el estudio, ¿no? Entonces realmente pues hacernos conscientes de la importancia que tienen los estudios y cómo estamos enfocando esto, ¿no? Mm. Y bueno, realmente pues nada, decir pues que al final el maestro no es tanto aquel que sabe mucho, que bueno, pues que tiene tantos conocimientos, sino que es el que se ajusta mejor a las necesidades de su alumnado, ¿no? Pues utilizando la metodología más adecuada para ello, ¿no? Y realmente yo creo que eso es ser un buen maestro y un buen profesor. Bueno, pues con esta declaración tan bonita y tan adecuada, porque yo estoy totalmente de acuerdo, cerramos esto. Creo que se ve perfectamente que a Chris le gusta su trabajo, que es realmente vocación lo que tiene por su profesión y por eso la he invitado. Entonces, nada, Chris, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti. por aceptar, por enseñarnos todo esto. Muchísimas gracias. Cuando quieras, aquí estoy de nuevo. Sí, porque esto de que sea de Zaragoza, esto hay que explotarlo, Chris. Totalmente. Esta Cuando quieras, diferencia de acentos que, bueno, sí. imagino que es evidente para los que nos estén escuchando, esto hay que explotarlo, así que seguramente Chris repita. Cuando quieras, estoy por aquí, Antonio. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y a vosotros deciros que nos vemos en el siguiente episodio, que será en 2 semanitas, y que ya sabéis que ahora en Spotify podéis dejar una valoración, una review de este episodio o del podcast en general, así que con eso me ayudáis un montón, no dudéis en hacerlo. Chao, cuidaos.